Hoy hablaremos del camino, qué es el camino, a dónde lleva, dónde comienza, dónde termina, y cómo es, y cómo hay que hacer para permanecer en el camino. Si nos vamos a la definición misma de camino, dice que el diccionario, que es el significado literal de camino, es la comunicación de ciudades y lugares, y que el Antiguo Testamento habla de la vida humana como un camino, en Salmos 37:5, en el que el hombre es guiado por Dios, Éxodo 13:21, y que cada uno puede andar, Job 23:11, o rechazar, según Mateo 2:9. Por esto es que los profetas exhortaban a apartarse de los falsos caminos, Jeremías 25:5, y a dirigirse por los caminos verdaderos, Jeremías 31:21. El piadoso, dice la Biblia, pide a Dios que le muestre el camino, Salmos 27:11 y 119. El término de la nueva alianza es iniciado con la llamada del Bautista a preparar un camino para el Señor, Mateo 1:3. Jesús es la coronación del camino que Dios ha planteado para la salvación, Romanos 11:33. Se denomina a sí mismo camino, Juan 14:6. Cristo, con su encarnación, ha abierto un nuevo camino por el que el hombre puede llegar hasta Dios, Hebreos 10:19. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, puede encontrarse las figuras de los dos caminos entre los que el hombre debe elegir, Salmos 1:6, Proverbios 15:19, Mateo 7:13. Los romanos construyeron carreteras y caminos por todo el imperio, algunas de las cuales todavía están en uso en el día de hoy. Una de las más famosas es la llamada Vía Apia, Hechos 28:13 al 16. Tan extensa era la red de caminos que se llegó a decir que todos los caminos conducían a Roma. Bueno, esta es más o menos la definición que tiene, según el diccionario, el camino. El camino, como lo dice la Biblia, no se refiere simplemente a una senda, a una calzada, un camino, una ruta. También tiene el significado de modo de vida, es decir, vivir conforme a una conducta determinada por una persona. Esto conforme al libre albedrío que Dios le da al ser humano, por supuesto. Esto lo podemos apreciar cuando en el comienzo de la vida del ser humano, por el hecho de estar caído, se corrompió tanto que Dios tuvo que actuar en conformidad a su perfecto juicio, según Génesis 6:12. Vamos a Génesis 6:12, donde dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Ve? Aquí la Biblia está tomando la palabra camino como la forma de vida, la conducta moral, ética de un ser humano o un grupo de personas. Y aquí precisamente dice que toda carne, vale decir todo hombre, había corrompido su camino. La corrupción del ser humano tiene que haber sido, pero de una manera enorme, para que Dios los borrara de la faz de la tierra con un diluvio. Imagínese usted la depravación que tiene que haber existido como para que Dios, que tiene paciencia, y por Dios que tiene paciencia, haya tomado la decisión de destruir a todo ser humano, incluyendo a los animales. Posteriormente vemos que Dios le dio leyes a su pueblo escogido, ¿m? A los judíos, a los hebreos, a Israel, y esta Biblia nosotros la conocemos, o sea, digo, esta ley nosotros la conocemos como Biblia, y siempre se ha preocupado por mostrarle el camino que tienen que seguir para estar en comunión con Él.
Si vamos al libro del Éxodo, capítulo 18, verso 20, dice así la palabra de Dios: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Ese era un mandato que Dios le estaba dando a Moisés para que le entregara las leyes que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, para mostrarle a su camino el camino por el cual los judíos deberían caminar. Y Dios estaría siempre con ellos para que ellos caminaran conforme a su palabra. Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Pero por supuesto, el ser humano, como un poquito porfiado, el pueblo muchas veces se desvió de ese camino y se volvió a corromper, cayendo por ejemplo hasta en la idolatría. Según nos muestra el libro de Deuteronomio, capítulo 9, verso 12, donde dice: y me dijo Jehová, levántate y desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición, que es un grande pecado, que hoy acompaña a más de la mitad del mundo, y eso que en la Biblia hay numerosas amonestaciones a no practicar la idolatría. En el comienzo de la iglesia, en los primeros pasos de esta, de los seguidores de Jesús, se les llamó a este grupo de gente que conformaron la iglesia inicial, la iglesia llamada apostólica, se les llamó los del camino. Precisamente vemos en el libro del Hechos, el capítulo 9, verso 2, donde dice: y le pidió cartas. Aquí está hablando Pablo, cuando está dando testimonio, y dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Entonces vemos que ya en aquel tiempo a los seguidores de Jesús les decían los del camino, porque vivían haciendo la voluntad de Dios descrita en la Biblia, sin importar si eso los ponía en contra de las leyes del Imperio Romano y perder así sus vidas. Ellos seguían según lo que decía la palabra de Dios. Esto es agradar a Dios, por lo que Él les dice en su palabra que estará atento con su mirada puesta sobre los que vivan practicando sus mandamientos. El libro de los Salmos, capítulo 101, verso 6, dice: mis ojos, hablando Dios ahí, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. Por eso, hermano, cuando te sientas triste, porque tal vez no logras tus metas, o estás sin trabajo, o ves que los que viven siguiendo el camino del maligno roban en la empresa en la que trabajan, les va bien mientras tú pasas cheja económica y te mantienes haciendo la voluntad de Dios. Y tú dices: pucha, ¿cómo es la cosa? Yo hago lo que corresponde, me va mal, ellos hacen lo que no corresponde y les va bien. No te desalientes. Dios está ahí mirándote. Dios está contigo. Sí, porque lo dice su palabra. En el Salmo 1:106 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso tiene que servirnos de consuelo y no debemos olvidarlo. Ahora, ¿tú sabes cuál será el final
de aquel impío que se ve muy bien viviendo en la oscuridad del mal camino. Entonces da un gloria a Dios grande, porque de los que sufren en el camino estrecho será el reino de los cielos. Ora a Dios por el impío, para que Dios tenga misericordia de él, y tal vez puede que se arrepienta. Ahora, el impío siempre cree estar en lo correcto, siempre dice seguir la opinión de algún destacado político, un destacado artista o algún científico. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Pero ¿qué saben estos si no conocen a Dios? Su sabiduría será como el dinero en el bolsillo de un muerto completamente inútil. El hombre se engaña a sí mismo, diciendo que hay caminos que son buenos, esto ignorando lo que Dios enseña en su palabra o simplemente no haciendo caso de las advertencias de Dios. En el libro de Proverbios 14:12 dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El impío y religioso cae fácilmente en los inventos del diablo y toma el camino que le dirige directo al infierno, ignorando lo que Dios dice. Por sus frutos se conoce el árbol. Claro que sí. Dice el libro de Mateo 7:16 y 17, hablando nuestro Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malos frutos dará. Y todo el que diga ser de Dios lo es realmente. Digo, no todo el que diga ser de Dios lo es realmente, porque el libro de Mateo capítulo 7 verso 21 dice claramente el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vale decir, aquí hay un pero. Es fácil decir Jesús es mi Señor, es fácil decirlo, pero tenemos que hacer la voluntad del Señor que está en los cielos para hacer realmente que Jesús sea nuestro Señor. Si no hacemos la voluntad del Padre, de nada nos sirve decir, gritar o cantar que somos del Señor. Estamos siendo unos focones solamente de palabras. Hay que hacerlo de vida. Nuestra forma de vida tiene que cambiar. Y justamente quiero llevar los hermanos en este estudio a, a ver justamente esta fase, que son muchos los que dicen ser y no lo son, o que deberían ser y no lo son. Mucho mentiroso que le mienten a la gente, mucho mentiroso que le miente a la gente, incluso mentirosos que se mienten a sí mismos, creyendo ser lo que no son. Esto pasa, por ejemplo, con aquella religión tan grande como la católica, por ejemplo, donde se han creado una casta de, de clero no aprobada por Dios, por cierto, una invención que sacaron de la gran ramera antigua Babilonia, donde han hecho una mezcla de cristianismo mezclado con un montón de religiones paganas, donde han puesto a la cabeza a un hombre al que le llaman el Papa. Y hemos visto que en el transcurso de la historia, los que hemos estudiado el tema, y usted que debería también saberlo si es que no lo sabe ya, si usted estudia, hay varios textos bastante buenos, hoy en día en internet también se pueden conseguir más fácilmente, hay libros, hay uno que se llama La historia de los papas,
donde usted puede ver a cada uno de estos tipos, ver el año en el que fueron elegidos, el año que duraron en el gobierno como papa, y la distinta forma de vida que esta gente llevó, lo que hicieron y lo que no hicieron. Y yo le invito en este momento a que revisemos un poquito los frutos de estos hombres que dicen ser los representantes. Imagínate la herejía inmensa, que ellos dicen que ellos son los representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces vamos a ver los frutos que esta gente tiene con respecto al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Serán realmente esta gente, estará realmente en el camino? ¿Estarán caminando por ese camino que el Señor nos manda a caminar? Miremos, por ejemplo, al Papa llamado Bonifacio VIII. Este Papa estuvo desde el año 1294 al 1303. Otro de la negra lista medieval, practicó la brujería, hermano. Mira lo que el Papa, pues imagínate. Llamó mentiroso e hipócrita a Cristo. Mira, qué herejía más grande. Profesó ser ateo, por Dios. Negó la vida futura y fue un homicida, un pervertido sexual. Oficialmente dijo lo siguiente, abro de comillas. Fíjense bien lo que dijo. Este un papa, repito, el Papa Bonifacio VIII, que estuvo de papa el año 1294 a 1303. Fíjese bien lo que este papa dijo. Palabras textuales, abro de comillas. El darse placer a uno mismo con mujeres o con niños es tanto pecado como frotarse las manos, cierre de comillas. ¿Te das cuenta de lo que acaba de decir? Este tipo era un pedófilo. Por eso que esta religión, cuando aparece un pedófilo, hacen todo lo posible por cuidarlo, porque o la gran mayoría de ellos son iguales. Se cuidan entre ellos. Incluso ahora mismo, cuando aparece uno, inventaron este tribunal canónico que le llaman, y enjuician al cura, lo tiran para allá, lo tiran para acá, lo hallan culpable, y después ¿dónde lo mandan? Y lo mandan a vivir el resto de su vida tranquilamente en un convento donde le dan su desayunito, su almuercito, su tecito en la tarde, su cena, tiene donde dormir calentito, donde bañarse, atendido por algunas monjitas, y tarde o temprano, por supuesto, el hombre, si tiene su necesidad de tener niños, se la va a arreglar para seguir haciendo lo mismo de siempre, si es que ya no lo está haciendo. Entonces imagínate, si el mismo Papa dice eso, y aunque parezca imposible, él fue quien escribió la bula Unam Sanctum, en la cual declaró oficialmente que la Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia, fuera de la cual nadie puede salvarse. Imagínate, este farsante dice semejante ridiculez, llama hipócrita a Cristo, profesa ser ateo, niega la vida futura, es un homicida, un pervertido sexual, y todavía dice que darse placer sexual con una mujer o con un niño es tanto pecado como frotarse las manos. Y después viene y dice que la Iglesia Católica es la única verdadera iglesia en la cual nadie que esté fuera de ella puede ser salvo. Imagínate, ¿le puedes creer tú a este tipo? Fue este papa tan inmoral que declaró oficialmente diciendo, nosotros afirmamos y declaramos definitivamente que es necesario para la salvación que todo ser humano sea sujeto al pontífice de Roma. Fue durante el reinado de este papa cuando Dante visitó Roma
y describió al Vaticano como el alcantarillado de la corrupción y puso a Bonifacio junto con los papas Nicolás III y Clemente V en las profundidades del infierno. Imagínese, hermano. Podemos ver aquí entonces los frutos que este hombre dio, este hombre que dice que era el representante de Cristo aquí en la tierra. Era el representante, imagínate. Acabamos de leer los frutos que el hombre dio. Esto está en cualquier lugar, usted lo puede encontrar en cualquier parte, ¿eh? Y mire usted los frutos. ¿Será realmente este hombre, estará realmente en el camino? Por los frutos dice que no. Él dice que sí, pero los frutos dicen que no. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos se conoce al árbol. Bueno, aquí nos está diciendo el fruto que este hombre de Dios no tenía nada. Vamos a otro farsante que dice también ser representante de Dios aquí en la tierra. En aquel tiempo, ya en el año 1484 hasta 1942, debe estar mal la fecha porque no creo que haya vivido tanto. Claro, no está mal la fecha en el papel. Es el Papa Inocencio. Entonces tenemos que el Papa Inocencio VIII. Este Papa tuvo 16 hijos de varias mujeres y no negó que fueran sus hijos engendrados en el propio Vaticano. Como muchos otros papas, multiplicó los oficios clericales y los vendió por vasta suma de dinero, incluso permitió corridas de toros en la plaza de San Pedro. Vino más tarde Rodrigo Borgia, quien tomó el nombre de Alejandro VI en el 1492 hasta 1503 y ganó su elección al papado mediante chantaje con los cardenales, práctica común en aquellos días. Antes de ser papa, cuando aún era cardenal y obispo, vivió en pecado con una mujer llamada Vanosa del Catané y después con la hija de esta, Rosa, con la cual tuvo 5 hijos. Imagínate, 5 hijos. En el día de su coronación, su hijo, un, un joven de temperamentos y hábitos bastante viles, como arzobispo de Valencia, vivió en incesto públicamente con sus 2 hermanas y con su propia hija, y era el padre y amante de su hija, Lucrecia, de quien se dice tuvo un hijo. El 31 de octubre de 1501 realizó una orgía sexual en el Vaticano, que no ha tenido parangón alguno en los anales históricos de la humanidad. Imagínate. Mira, vamos a revisar un pequeño documento con respecto a donde habla sobre la inmoralidad papal. Esto está incluido acá en el PDF. Dice este documento, inmoralidad papal. Además de las conclusiones evidentes a que hemos llegado, el carácter y la moral de muchos de los papas nos revela claramente que no son los sucesores de Cristo, de Pedro, sino sucesores de un sacerdocio pagano. Muchos de los papas eran tan depravados que sus acciones que los que no profesaban ninguna religión se avergonzaban de ellos. Pecados tales como el adulterio, la sodomía, la violación, el asesinato, la borrachera, y han sido cometidos por muchos papas a través de la historia. Estamos conscientes de que el atribuir esta clase de pecado a quienes proclaman ser Santo Padre,
vicario de Cristo y obispo de obispos, ha de ser alarmante para algunos, pero el que ha estudiado la historia de los papas comprende claramente que muchos los han sido todo menos hombres santos. El Papa Sergio II, que reinó el año 904 al 911, obtuvo la oficina papal por medio de asesinato. Los anales de la Iglesia de Roma hablan sobre su vida en pecado con Marosia, una conocida prostituta de esa época, quien le engendró varios hijos ilegítimos. Este papa fue descrito por Baronio y otros escritores eclesiásticos como un monstruo y por Gregorio como un criminal aterrorizante. Dice un historiador: por espacio de 7 años, este hombre ocupó la silla de San Pedro, mientras que su concubina, imitando a Semiramis, reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria que traía a la mente los peores días del viejo imperio. Refiriéndose a otra dice: esta mujer, Teodora, de nombre junto con Mariosa, la prostituta del Papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos y convirtieron su palacio en un laberinto de ladrones, y así comenzando con el reino del Papa Sergio vino el periodo de 1904 del 904 al 963, conocido como el reinado papal de los fornicarios. Imagínate. Teodora hizo papa a Juan X el año 914 hasta el 928. Este había sido enviado a Ravenna como arzobispo, pero para satisfacer sus deseos carnales lo hizo volver a Roma y lo hizo nombrar papa. Su reinado tuvo un fin súbito cuando Marosia lo asesinó. Marosia quería deshacerse de Juan X de esta manera para poder llevar a León IV, que estuvo en el poder desde el 928 al 929. El oficio papal, su reinado fue muy breve, pues este también fue asesinado por Marosia, cuando ésta se enteró de que éste había entregado su cuerpo a una mujer más descarnada que ella. Poco después llevó a su propio hijo ilegítimo, de Sergio III, al trono papal. El muchacho era todavía un adolescente. Tuvo el nombre de Juan XI, pero durante un altercado con los enemigos de su madre, fue azotado y puesto en prisión, en donde lo envenenaron y murió. En el año 995, el nieto de la prostituta, después de varios encuentros sangrientos, pudo tomar posesión del trono pontificio bajo el nombre de Juan XII. Llegó a ser tan corrompido que los cardenales se vieron obligados a hacer cargos contra él. Este rehusó a presentarse para contestar las acusaciones y en vez de estos los amenazó con excomulgarlos de todo. Aun así, le hallaron culpable de varios crímenes y pecados, incluidos los siguientes: hizo prender fuego a varios edificios, bebió en un brindis dedicado al demonio, jugó a los dados e invocó la ayuda de los demonios, obtuvo dinero de medios injustos y fue enormemente inmoral. Tan viles fueron sus acciones que incluso el notable obispo católico romano de Cremona, Liprat, dijo de él: ninguna mujer honesta se atrevería a salir en público, porque el Papa Juan no tenía respeto a mujer soltera, casada o viuda, puesto que él faltaba
al respeto aún las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Imagínate cómo habrá sido este papa. Levantó la ira del pueblo al convertir el palacio luterano en una casa de prostitución pública y fue descrito por el líder Liber Pontificalis con las siguientes palabras: pasó toda su vida en adulterio finalmente. Bueno, esas son algunas de las cosas que este hombre hizo. ¿Mm? Dice que su vida terminó mientras cometía adulterio. El furioso esposo de la mujer lo mató. Murió por su propia vara el hombre. Vamos a ver qué pasó con el otro papa que llamado Bonifacio VII, del año 984 a 985. Mantuvo su posición a través de cuantiosas distribuciones de dinero, y ese dinero era robado. Y también Juan XII y el León VIII, como monstruos de culpabilidad llenos de sangre y suciedad, y como anticristos sentados en el templo de Dios. Además, Bonifacio fue un asesino. Hizo que el Papa Juan IV, el Papa XIV, fuera encarcelado y envenenado. Cuando el Papa Juan murió, el pueblo romano arrastró su cuerpo desnudo por las calles. La sangrienta masa humana que había sido papa fue dejada a los perros. A la mañana siguiente, sin embargo, algunos sacerdotes lo enterraron secretamente. Bonifacio asesinó al Papa Benedicto VI, estrangulándolo. El Papa Silvestre II lo llamó un horrendo monstruo que sobrepasó a todo mortal en su maldad. Pero evidentemente el Papa Silvestre no era mucho mejor, pues la Enciclopedia Católica dice que el pueblo le consideraba como un mago pactando con el diablo. Enseguida vino el Papa Juan V, XV, en el año 985 hasta el 996, quien dividió las finanzas de la Iglesia entre sus familiares, lo que le trajo la reputación de ser codicioso, de torpes ganancias y corrompido en todas sus acciones. Benedicto VIII, del año 1012 al 1024, compró el edificio de papa por medio de chantaje. El siguiente papa, Juan XIX, en el año 1024 hasta el 1030, también compró el papado y pasó por toda la escala de los títulos eclesiásticos reconocidos en un solo día. Después de esto, Benedicto IX, el año 1033 al 1045, fue elegido papa siendo apenas un niño de 12 años, por medio de arreglos monetarios con las poderosas familias que manejaban a Roma. Este papa niño creció en la maldad y cometió homicidio y adulterio en pleno día. Hizo robar a peregrinos en las catacumbas y a los mártires, y fue un horrendo criminal a quien el pueblo desterró de Roma. Finalmente, la compra y venta del cargo papal se hizo tan común y la corrupción tan pronunciada que los gobernantes seculares tuvieron que intervenir en el nombramiento de los papas. Enrique III, emperador de Alemania, eligió a Clemente II, esto en el año 1046 hasta el 1047, que era un clérigo alejado de la corte papal, porque ningún sacerdote romano pudo ser hallado limpio de corrupción, de simonía y de fornicación, declaró un historiador. Muchos de los papas fueron asesinados, pero sin duda algunos, Inocencio III,
en el año 1194 hasta 1216, sobrepasó a todos sus predecesores en homicidio. Durante su reinado, Inocencio, el cual era todo menos inocente, hizo asesinar a más de 1 millón de supuestos herejes, y él promovió la más infame y diabólica acción en la historia de la humanidad, la Inquisición. Por espacio de más de 500 años, los papas usaron la Inquisición para poder mantener el poder. Solamente Dios sabe cuántas personas fueron asesinadas al no estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica. El Papa Bonifacio VIII, desde el año 1294 al 1303, otro de la negra lista medieval, practicó la brujería. Sí, este ya lo habíamos leído ya. Este lo habíamos leído. Sí, vamos a saltarnos al último, parece este que está acá. El Papa León X, del año 1513 a 1521. Fue elegido Papa por 27 oficios diferentes clericales antes de tener 13 años de edad. Fue enseñado a considerar los cargos eclesiásticos solo como un medio de ganancia. Con su producto compró el cargo y declaró que el quemar a herejes era una orden divina. Fue durante esos días que Martín Lutero, siendo aún sacerdote de la Iglesia romana, viajó a Roma al ver por primera vez la ciudad de las 7 colinas. Cayó al suelo diciendo: Santa Roma, te saludo. No había pasado mucho tiempo en dicha ciudad cuando pudo darse cuenta de que Roma era todo menos una ciudad santa. Pudo ver que la iniquidad existía en todas las clases del clero. Los sacerdotes contaban chistes indecentes y usaban palabras profanas, incluso en la misa. Lutero describió a los papas de la época como peores en su conducta que los emperadores paganos, y explica que los banquetes de la corte eran servidos por 12 mujeres desnudas. Nadie puede imaginarse los pecados tan infames y los actos que son cometidos en Roma, dijo. Tienen que ser vistos y escuchados para ser creídos. Tanto es así que se acostumbraba a decir: si hay un infierno, Roma está construida sobre él. Un día, durante la visita de Lutero a Roma, vio una estatua en una de las vías públicas que conducen a San Pedro, que le llamó la atención, pues era de una papisa, y junto al cetro y la mitra papal tenía un niño en brazos. Era la estatua de la papisa Juana. Estoy sorprendido, dijo Lutero, de cómo los papas permiten que la estatua permanezca allí. 40 años más tarde, después de la muerte de Lutero, dicha estatua fue quitada por orden del Papa Sixto V. ¿Quién fue este papa femenino al que la estatua presentaba? Se dice que nació en la tierra de Rin, en Inglehin. Fue aclamada en Mainz por su sabiduría y más tarde se disfrazó de hombre para entrar en el célebre monasterio de Fulda, entre Frankfurt y Breva. Se dice que también estuvo en Inglaterra y Atenas. Después recibió la posición de profesora de Scola Grecorum de Roma, antiguo colegio de diáconos. Allí ganó tanta influencia como hombre que fue elegida papa. Sin embargo, después de su pontificado de 2 años, 1 mes, 4 días, fue descubierta su condición de mujer. Mientras formaba parte de una procesión, dio a luz a un niño y murió. Fue en este sitio donde se erigió la estatua del Papa femenino. En tiempos recientes, la historia de la papisa Juana
ha sido discutida por razones obvias. Roma ha tratado de ocultarlo. Sin embargo, antes de la época de la Reforma, la cual expulsó tanto pecado en la Iglesia romana de la historia, era parte de la crónica y conocida por obispos e incluso por los mismos papas. El Papa Anastasio, por ejemplo, la menciona en su escrito en la historia de los pontífices romanos. De hecho, todos los libros de la historia de antes de la Reforma mencionan a la papisa Juana o en textos en el margen. Se discute que hasta el siglo XV los papas tenían que pasar por un examen físico para el caso de la papisa. El papa femenino no se volverá a repetir, dijeron. Obviamente, la idea de un papa femenino rompe la doctrina católica de la sucesión apostólica y por lo tanto es natural que la Iglesia romana trate de ocultar esta historia. Al llegar al final de este capítulo, habiendo mencionado la gran inmoralidad que ha existido en la vida de algunos papas, no queremos dar la impresión de que todos los papas han sido tan malvados como estos. Sin duda, los que hemos aportado aquí fueron los peores, pero ha sido necesario referirnos a ellos para demostrar que la afirmación católica de que el papado es una sucesión apostólica es totalmente falsa. Tal declaración significa que todos los papas, incluyendo a los más ignorantes, perversos, han de ser tomados en cuenta en la línea de sucesión desde el apóstol Pedro hasta considerarles inefables. Al hacer las investigaciones, hasta Pedro se tiene que pasar por la historia del Papa femenino, de modo que la sucesión papal, a la cual toda otra demanda del catolicismo está unida, queda expuesta como un fraude y debe caer ante la poderosa espada del Espíritu, la palabra de Dios. Bueno, ese más o menos era el pequeño documento, hermano, en los que nos muestra más o menos el comportamiento, los frutos dados por estos hombres que dicen, bueno, en aquel tiempo decían ser los vicarios de Cristo, y hemos visto que los frutos realmente no reflejan para nada que ellos hayan estado siquiera alguna vez en el camino que Dios ha mandado a su pueblo, camino que está descrito en la Biblia, que se debe leer y estudiar constantemente para siempre estar en el medio del camino y no deslizarnos a los lados. Ahora, esto solo son un ejemplo, pues como no todo católico sabe, el Papa es inefable, vale decir, nunca se equivoca, y es el vicario de Cristo, es decir, Dios se comunica con el Papa y la gente tiene que acudir al Papa para llegar a Dios. Eso es una mentira, hermano. No existe hombre en la tierra que no se equivoque o que no peque. Esto lo dice la Biblia y lo dice claramente. Vamos a Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Solo Jesús no pecó y no se equivoca, porque Jesús es Dios hecho hombre. El camino que Jesús dejó es uno. La iglesia es un cuerpo y la cabeza de ese cuerpo es precisamente Jesús. No existe papa en la iglesia de Cristo. Jesús, todos somos iguales en Jesús. Todos somos hermanos. Tenemos un Dios. Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Tenemos un mediador, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos un intercesor entre Dios y nosotros. Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios siempre ha dejado en claro que solo hay un camino, y Él mismo lo ha puesto y tiene un nombre, y ese camino se llama Jesús. Juan 14:6, el mismo Señor Jesús lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino es Jesús, y todos los demás son ladrones. Juan 10:10, el ladrón no viene para, solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, hemos visto este pequeño ejemplo, hermano, de gente que dice ser lo que no es. Hemos visto que hay un camino. Desde ya en aquel antiguo tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios le decía a su pueblo, cuando le dio las tablas de la ley, que no eran solamente 10 mandamientos, sino que eran más de 600 mandamientos distintos, mandamientos que regían la nación misma de los judíos, como dándole jurisprudencia legal, mandamientos espirituales, ¿m? Y de todo tipo, y de toda enseñanza. Y les dio ahí un camino por donde correr, un camino por donde caminar, para no desviarse ni a izquierda ni a la derecha. Siempre Dios se preocupó de que su pueblo no se saliera del camino que Él les había enseñado. Y cada vez que el pueblo se salió, Dios mandó sus profetas. Cada vez que el pueblo se salió, Dios mandó a sus jueces. Cada vez que Dios le mandó, incluso vino Él mismo, hecho hombre, a su pueblo, para enseñarles a caminar en el camino que Él les dejó. Y aún así, el pueblo se extravió. Aún así, el pueblo se fue hacia un lado. Y si el pueblo de Israel, usted dirá que los israelitas o los judíos son cabeza dura, por eso se salieron. Si nosotros hubiésemos estado en el lugar de esos judíos, ciertamente nosotros también nos habríamos desviado, porque somos malos. Somos genéticamente malos. Desde el momento en que el hombre cayó en la desobediencia a Dios, nos deformamos, nos hicimos malos. Hermano, esto de el camino, debemos tener siempre claro que es un camino. No son ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Hoy en día hay muchos falsos por ahí que andan diciendo ya que hay varios caminos para llegar a Dios. ¿Mm? Muchos en Estados Unidos ya esto lo dicen abiertamente en la televisión. Y nadie les dice lo contrario, nadie les para el carro. Ellos hablan y todos se quedan callados, todos le aplauden y les dicen que para llegar a Dios se puede llegar a través de tal cual de 5, 10, 15, 20 religiones pueden llegar a Dios, lo cual usted sabe que es mentira, yo sé que es mentira, la Biblia dice que es mentira y Dios mismo dice que es mentira porque Jesús dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Solo hay un Dios y solo hay un mediador por el cual llegamos a Dios. Hay un solo nombre, un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo, en este planeta. Hay un solo nombre por el cual podemos llegar a tener salvación, y es Jesucristo. Que venga un hombre, no importa a mí el título que el tipo ese tenga, no me interesa la plata que tenga, no me interesa si es el Red Hambar, no me interesa si es Jimmy Schwager o quien sea, no me interesa. No importa el nombre que tenga. No importa si es de la prosperidad, no importa si es de la sana doctrina, no importa quién sea, el hombre que sea, que venga y diga que hay otro camino aparte de Jesús, es un hijo del diablo. Tal cual. Yo sé, hermano, que el hermano Jimmy Schwager nunca va a decir que hay dos caminos, porque sé que Jimmy Schwager es de la sana doctrina.
Y generalmente, si usted se da cuenta, si usted es de esas personas que le gusta pesar las cosas, de esas personas que no le gustan que le vendan información falsa, esas personas que no le gusta que lo estafen, usted también debería preocuparse que no lo estafen espiritualmente. Hay muchos que dicen ser de Dios que no lo son. Y hay muchos que van a empezar ya en estos tiempos, estamos en el 2012, en estos tiempos aquí en Latinoamérica ya van a empezar a decir que hay más de un camino para llegar a Dios, que está Jesús, que Jesús es un camino para llegar a Dios. Así van a empezar a decirlo, que es un camino. Y después ya van a decir abiertamente que todas las religiones llevan a Dios, porque eso es el ecumenismo. ¿Me entiende usted? La importancia de que usted sepa que hay un solo camino, la importancia de que usted sepa que ese camino se llama Jesús, la importancia de que usted sepa que Jesús es Dios, que no es solo un hombre, que Jesús es Dios. Jesús es Dios, Jesús es Dios, y es el único camino, camino que está demostrado a través de la Escritura, y que debemos caminar por ese camino. La importancia de eso es vital, sobre todo en estos tiempos. En estos tiempos le van a presentar a usted un camino muy parecido, pero casi idéntico al único camino. La única distancia, la única diferencia que usted si empieza a proyectarse en ese camino mentalmente, se va a ver al final del camino y va a ver que el camino termina en fuego porque lleva al infierno. Lamentablemente, cuando usted ya vea que ese camino llega al infierno, ya va a estar perdida. Así que la única forma de que un hijo de Dios no caiga en la equivocación de equivocarse del camino o de salirse del camino es que se mantenga en el camino que sigue a Jesucristo a través de la Biblia. La Biblia es su palabra y ella nos muestra el camino que es Jesucristo. Y ese camino nos dice también que todo seguidor de Jesucristo, al seguir a Jesucristo, su forma de vida, su caminar en la vida, debe demostrar que Él es un seguidor de Jesucristo. Y ese caminar en la vida, ese conducir, debe ser una persona que no practica las cosas que el mundo practica. Debe ser una persona que no es esclavo de ningún vicio, que se aparta de todo lo que Dios dice que es malo, que vive y dice que es un seguidor de Jesús, pero no por su boca, sino con sus hechos, con su vida, con su forma, con su buen caminar en el mundo. Que la gente vea que nosotros caminamos de forma distinta por un camino distinto, tal vez que pasa por en medio del camino del mundo, pero caminando distinto. Como hemos visto, hermanos, que el camino no solamente es un camino que te dirige de una ciudad a otra, de un pueblo a otro o de un pueblo a una ciudad, sino que camino también la Biblia le llama a la forma de vida que el hombre tiene. Nosotros vivíamos en un camino distinto, en un camino ancho, en un camino lleno de vicios, lleno de maldad, de oscuridad. Y cuando conocimos a Jesucristo, nos cambiamos de ese camino al único camino que lleva al cielo, que es Jesucristo. Debemos permanecer en ese camino. Y la forma de permanecer es usando nuestro manual de vida, que es la Biblia. Es tan simple como eso. Les invito, hermanos, a que caminemos en el camino del Señor Jesús. Porque el mismo Dios Todopoderoso hecho hombre, Jesús, el Cristo, lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si Jesús, que es Dios, y Él dice que Él es el camino y que no hay otro camino, ¿qué hombre podrá venir a decir lo contrario? ¿A quién le va a hacer caso usted? ¿A Jesús, que es Dios, y Él dice que Él es el único camino que lleva al Padre? ¿O le va a hacer caso
a un predicador que le dice lo contrario, a un hombre que es más pecador que usted, que le dice lo contrario. Y usted dirá, pero es que ese hombre se saca el vestón y vota a 1000 personas. No importa. ¿Qué me importa a mí que haga eso? Pero ese hombre no es de Dios. Eso es lo que importa. ¿Usted es seguidor de ese hombre o es seguidor de Jesús? Si esa es la diferencia. ¿Qué camino está siguiendo usted? ¿El que sigue a Jesús, que lleva a Dios, o a ese hombre que no lleva a Dios? La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es la perdición. Y yo le digo una vez más, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, este es el estudio que hicimos en el día de hoy, hermano. Espero que sea de bendición para ustedes, porque lo fue para mí cuando lo hice, por las distintas cosas que pude encontrar, las que pude compartir. Esperemos que el Señor Jesucristo nos bendiga, tanto a usted como a nosotros, grandemente. Que el Señor les bendiga.